Totó, me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast, de la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Yo no sé, Ramón, si lo primero que podríamos hablar sobre esta película, sobre Prometheus, es que para empezar, la mayoría, hasta que no llevábamos ya unos cuantos minutos, seguíamos pensando que sí, que va a ser de Alien. Porque se vendió como que no, Ridley Scott empeñado, no es una película del espacio, pero no tiene nada que ver con Alien. Sí, además él decía que era una película, cuando le preguntaban, porque le preguntaban mucho, bueno, esto es Alien, ¿no? Ridley Scott insistía mucho en que, cuando ya no le quedaba más remedio, en admitir que era una película que se movía dentro del mismo universo, ¿no? Y lo dejaba ahí. De todas formas, a mí me gustaría hacer una consideración inicial sobre la mera existencia de una película como Prometheus, ¿no? Y fue algo que se puso muy de moda en Hollywood durante estos... Y bueno, y todavía podemos decir que sigue en marcha. Y es la necesidad de contar los orígenes de los mitos que el propio Hollywood ha creado, ¿no? Si tenéis a Film Affinity, por ejemplo, y ponéis en búsqueda de películas Origen, salen 35 películas, más aquellas que también hablan del origen, pero no llevan el título, el concepto en el título. Aníbal, el origen, las precuelas de Star Wars son al final el origen de Darth Vader, La matanza de Texas el origen, en fin. Esto, escarbando y buscando y leyendo cosillas y tal, me di cuenta de que tenía mucho que ver con aquello que se vino a llamar el posmodernismo, que ahora no sabemos si seguimos en posmodernismo o no, porque empezó a hablarse de esto en los 70. Y el posmodernismo lo que venía a decir era que, bueno, derrumbar los grandes relatos, ¿no? Olvidarse de los grandes mitos y o sea, no creer al final en esos grandes mitos que la literatura y el pensamiento había creado. Y a pequeña escala, o en la escala del cine de Hollywood, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Desmontamos los propios mitos que el cine de Hollywood había creado. Empezando por el mismo Darth Vader, ¿no? ¿Qué era Vader? Era un concepto, ¿no? Una figura, una sombra oscura, era el mal. No había más vuelta de que hoja. Había alguna mención a que era el padre de Luke, ¿no? En la trilogía, se había retraído por el lado oscuro. Bueno, pero la cosa se quedaba ahí en el aire. Al final Darth Vader era eso, un concepto. Y fruto de esta tendencia a desmontar los propios mitos que el cine creó, pues salieron las precuelas, ¿no? Donde se trataba de humanizar al personaje. De algún modo como de justificar, ¿no? Esos mitos. Ocurrió con Darth Vader, pero ocurrió con Freddy Krueger, con Hannibal Lecter, en fin. Y yo creo que la existencia de Prometheus es una película que va por ese lado, ¿no? Querer desmontar el mito de Alien, de la película original, y explicarlo, humanizarlo. En este sentido, yo creo que hay que romper una lanza a favor de Ridley Scott, porque no rompió el mito de Alien, o no trató de romper el mito de Alien, quizá como hubiéramos podido pensar todos, ¿no? Quizá todos esperábamos una cosa más parecida a Alien Covenant, ¿no? Que tira un poquito más por ahí. Pero claro, ¿no? Con Prometheus, Ridley Scott fue al origen del origen, ¿no? Se fue tan atrás que yo por lo menos a veces me perdí, no sabía exactamente. Pero bueno, que creo que es una película que busca desmontar el mito de Alien, escarbando en su origen. Quizás se fue demasiado al origen y la cosa se quedó un poco ahí extraña, pero creo que al final Prometheus es al final Alien el origen. Sí. Sí, además de una forma, sí que es verdad, muy poco disimulada, casi bíblica, con lo que se podría llamar perfectamente Alien Génesis, y además literalmente, porque precisamente lo que nos cuenta es cómo se crea el mundo según la Biblia de los alienígenas. Me imagino que a estas alturas también sabrán que la alusión a Prometeo tampoco es gratuita, que es el personaje mitológico que le robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los hombres, y de alguna forma, además de esa alusión, también tenemos aquí lo que ya se había prefigurado en las anteriores entregas, o sea, previously on Aliens, on Alien, habíamos visto
que ese fuego que los dioses tenían y que los hombres, interpuestos por sus robots, querían robar, es esa potencia alienígena que es capaz de destilar una sangre, que es un ácido y que son un arma perfecta. Y la forma de robar ese fuego creado por los dioses es precisamente lo que vemos tanto en esta película como lo habíamos visto en Alien y lo habíamos visto también en otras entregas y lo veremos después en la propia Covenant, que es tratar de utilizar ese arma, ese fuego que tienen los dioses, que los meros mortales somos incapaces de crear, pero ya lo han creado los dioses por nosotros. Además aquí incluso, y es donde yo creo que se plasma todavía más una de las conexiones que hay con Lovecraft, que es otra de las excusas para que estemos aquí hoy, es que Lovecraft, creador del horror cósmico, es aquello que nos da miedo no porque seamos capaces de comprenderlo, sino porque ni siquiera hemos sido creados para estar a la altura de la mera comprensión. De hecho, es habitual en los relatos de Lovecraft que cuando uno de los personajes ve algo, como es incapaz de aprehenderlo con H intercalada, se vuelve loco, porque es algo que está tan fuera de la naturaleza, tan fuera de nuestro raciocinio, y lo está porque ha sido creado por alguien infinitamente superior a nosotros. Ese horror cósmico supone enfrentar al hombre frente al cosmos y que se dé cuenta de lo que realmente somos. Ese punto azul pálido, la famosa fotografía que se ve ahí suspendido en mitad del polvo cósmico, una mota en la que es el planeta que, como luego relata Carl Sagan, ahí está contenido todo lo que conocemos, todo lo que ha sido el hombre a lo largo de la historia, todas las vidas de todos los seres vivos que conocemos y que conoceremos y que nos conocerán. Y eso, que Lovecraft lo traslada en su literatura a través de esos dioses primigenios, nos cuentan sus mitos que crearon criaturas de las que luego se aburrieron o a las que luego olvidaron en un mundo remoto, con lo cual apenas somos un montoncillo de barro mínimamente autoconsciente. Y en esta película, entre otras cosas que ahora también saldrán a la luz, es precisamente lo que vemos ahí, esa confrontación del hombre contra, no creo que lo debamos llamar Dios en esta película. De hecho, lo llaman ingeniero, arquitecto, como lo queramos llamar, pero no terminan de ser dioses, pero sí son en realidad los que tienen la culpa biológica de que estemos aquí. Y asistimos a un nacimiento, una génesis de civilizaciones que además vemos que van a subsistir, que van a seguir, que el androide o el humano que sean capaces de manejar esa nave podrán llevar esa creación de vida, aunque bueno, también vaya vida, a otros lugares. Entonces, me parece que Ridley Scott, algo que ya lo había dejado ahí un poquito apuntado, pero que era bastante firme, es como que quiere volver a ello, como diciendo, por si no os había quedado claro, la redundancia de explicar algo que me parece que es bastante obvio, pero que, por otra parte, tampoco me parece innecesario. Ese comienzo en el que vemos realmente cómo se crea, según esta mitología, me parece tan rico que a partir de ahí no me extraña que si él mismo ha tenido esa idea. Y espérate, que ha pasado como con Star Wars. Hemos empezado a contar esto a partir del episodio 4. Vámonos al episodio 1. Con desigual fortuna, pero al mismo tiempo me parece que es un poco esa pulsión que hay en esos dos creadores, en Lucas y en Ridley Scott, de querer contar desde el principio algo que empezaron a contarlo a medias, que ha ido creciendo, ha ido generando su propia mitología, como le sucede también a Lovecraft. Y hay un momento en el que necesita parar, recapacitar, volver otra vez al principio y entonces él mismo, como autor de la palabra revelada, decir, bueno, que otros luego lo interpreten y lo cuenten como quieran, pero mi palabra revelada como apóstol, mi episodio 1, mi precuela de Alien, quiero que sea esto. Bueno, de todas formas, estoy de acuerdo contigo, además eso de culpa biológica me gusta mucho. Pero no debemos olvidar que al final, tanto el universo Star Wars como las secuelas de Alien, al final estamos hablando de un cine comercial y de tratar de estirar un chicle, ¿no? Que a veces yo quizá habría sido más feliz si Alien se hubiera quedado en Alien, ¿no? Alien el regreso lo sumo. Alien 3, venga, va, te la compro, pero no me den más. Y Alien contra Predator, eso lo dejamos para después. Porque claro, al final somos fans de la saga y nos gusta y tal, pero a mí lo que me llama mucho la atención que bueno, en realidad yo por lo menos presté especial atención en las conexiones que podía tener Prometheus con el universo Lovecraft por un comentario que hizo Guillermo del Toro, cuando Guillermo del Toro, no sé si sabéis, que lleva décadas tratando de llevar al cine la adaptación de Las montañas de la locura, que es una novela, que es un relato corto que si no habéis leído
deberíais leer. Para más es un relato cortito y a mí me parece un relato inadaptable porque no tiene clímax. Es una historia que están ahí en todo lo suyo y cuando parece que la cosa va a mejorar, terminamos y se va. Pero bueno. También muy habitual en Lovecraft. También. O el clímax es la última página o no hay clímax. Efectivamente. Bueno, y el caso es que Guillermo del Toro lleva muchísimo tiempo tratando de sacar adelante esa película y en los últimos estadios de la preproducción, de lo que podría haber salido a la luz, creo que estaba detrás James Cameron y Tom Cruise incluso, que había mucha pasta en el ajo, pero iba a ser una película tan cara y tan sangrienta que al final el estudio se echó para atrás. Y sumado a todo esto, se estrenó Prometheus y Guillermo del Toro dijo, ¿para qué voy a hacer yo ahora en las montañas de la locura si ya se ha estrenado Prometheus? Dije, a ver, ahora que lo dices. De hecho, porque bueno, para prepararme un poco lo que iba a decir aquí hoy, volví a ver Prometheus, Alien Covenant y Alien, el octavo pasajero, y me di cuenta que las tres películas comparten un esquema muy similar, que es nave en el espacio, recibe una señal extraterrestre, va a investigarla y se lía parda, ¿no? Que al final es también un poquito el esquema a su manera en las montañas de la locura. No recuerdo los detalles, pero sí que recuerdo que es una expedición al Polo Sur, me parece, ¿no? Uh-huh. Y una vez que llega al Polo Sur, pues se encuentra con unas colinas inmensamente altas, más altas que el Everest, y de camino a las columnas creo que se encuentra una criatura congelada, ¿no? Y entonces la rescatan y tal, y claro, eso les invita a decir, bueno, vamos a acercarnos a las colinas a ver qué hay ahí, ¿no? Y entran dentro de las colinas propiamente dichas. Que es un poquito, pues, Alien y Prometheus, ¿no? Llegas a un espacio desconocido, entras, vuelves con una criatura y ya tenemos el festín. Bueno, pues esa idea, aunque solo sea de forma estructural, ya bebe de la propuesta de Lovecraft y de hecho, si habéis visto La cosa de Carpenter, o sea, yo no os podéis imaginar cuando me leí por primera vez en Las montañas de la locura y dije, ostras, ahora entiendo la cosa. Sí. O sea, de hecho, al final Prometheus es en Las montañas de la locura más la cosa de Carpenter en el espacio. Efectivamente, es toda una revelación, ¿no? Y a mí lo que más me gusta y me fascina del universo Alien y la conexión que tiene con Lovecraft es precisamente esa oscuridad que dejaba abierta, sobre todo en la primera película, y bueno, y al final también Prometheus y Alien Covenant. Pero sobre todo esa primera película, ¿no? El primer impacto de cuando la ves y te quedas ante un universo oscuro, ¿no? Y negro, que no sabes de dónde ha salido ese bicho, que no es por el hecho que sea un bicho más o menos feo, es que si os fijáis en el bicho, y bueno, aquí tenemos unas esculturas estupendas, mientras esperaba, me estaba fijando en unas esculturas de Giger y tiene detrás una especie de... Los tubos de ventilación. No sé cómo llamarlo, ¿no? Y eso es casi mecánico, es como si estuvieran enganchados a una especie de... Quiero decir, que te invita a que la imaginación huele y a que hagas tú tus propias especulaciones sobre una criatura que se sale fuera de todo lo que nos haya podido pasar por la cabeza. Por eso también me parece tan fascinante esta saga, porque en este caso H.R. Giger, el creador de la criatura, yo creo que atisbó, ¿no? Estuvo lo más cerca posible de atisbar, ¿no? Lo que puede ser una criatura fuera de todo conocimiento, que habite en una naturaleza completamente distinta a la nuestra, ¿no? Porque al final The Blob, el terror no tiene forma. Bueno, pues sí, en un universo de mocos, pues sí, ahí tendría su espacio, ¿no? Lo puedes asumir, pero un alien, sí. Quiero decir, ¿cuál será su forma de vida? En fin. Además, tratando de apartarlo del modelo más antropocéntrico, por asimilarlo a que tenga 2 brazos, 2 piernas, y ya luego que los tenga más largos, o que tenga más garras, o con menos dedos. Pero Giger precisamente sí que asume en esa condición de esos diseños biomecánicos, que es esa mezcla de una parte viva con otra parte que parece más bien producto de algún robot o de alguna tecnología industrial, pero que al mismo tiempo también está viva, sí que se encauza, yo creo que de forma más adecuada, los conceptos que, si no acudimos a las ilustraciones que muchos artistas han hecho, nos puede dejar en la mente las descripciones tan extrañas que hace Lovecraft. Porque empiezas a ver que hay una disposición de miembros que no es la que podemos reconocer en ningún ser de este universo,
de los que nosotros conozcamos, que más que parecerse a cualquier vertebrado o invertebrado, algunas de sus criaturas lo que parecen es como una anémona con alas y además con un número impar de extremidades, que es lo más extraño, porque dice, a mí 2 brazos me vienen muy bien, pero un tercero, ¿dónde lo coloco que no me moleste para dormir o para trabajar? Porque si tuviera otro brazo aquí en medio, me estaría tapando, lo tendría que echar para un lado, me lo echaría al cuello. Si lo tengo en la espalda, pues me viene muy bien para sujetar cosas, pero empiezas a ver que esos son criaturas que responden a otro esquema completamente distinto de vida. Lovecraft es capaz de trasladarlo con unas criaturas, además, en las que te dice, tiene alas, e incluso te dice que ya se han quedado como medio inutilizadas, es decir, que es como un vestigio, porque ese animal a lo mejor en algún momento, como puede ser los pingüinos, que también aparece en las montañas de la locura, un ser que tiene alas, pero ya se han convertido en aletas, porque el pingüino ha dejado de volar. Si algún día fue un pájaro, ahora se asemeja más a un anfibio porque las utiliza para nadar. Es decir, alas membranosas que ahora ya no sirven para volar, tampoco para moverse por el agua. ¿Para qué sirven? Sí, que te generan unos monstruos y que llevan una mitología implícita que no se suele ver en el cine ni en la literatura. Y eso lo habíamos visto ya, desde luego, en el primer Alien, lo hemos visto más desarrollado seguramente en Prometheus y en Covenant. Ese ciclo de la vida, que además el propio Giger tiene una ilustración terrorífica y que aparece como una especie de relieve en una de las naves, que es esa ilustración que seguro que han visto, que se ve el huevo con el facehugger, con la lagartijilla y por arriba cerrándolo el alien más o menos normal, antes de que empezaran las mutaciones que luego llegarían con Alien 3 y compañía, y Alien Resurrection, pero vemos que es un ciclo de vida muy complejo, que en algunas cosas se puede parecer a lo que sucede, y aquí en Murcia, y además en esta época, la industria sericícola, de cogerte un gusano que se transforma en una mariposa, y a partir de ahí evoluciónalo todavía más allá. Imagínate que del capullo de seda que tú estás echándole ahí hojas de morera, hay un día que el capullo se abre y te salta algo a la cara, se te mete el gusano por la garganta, te anida en el estómago y el día que dice de salir, esto ya lo dije la semana pasada, pero me hizo gracia a mí mismo y lo repito, que teniendo agujeros por donde salir, el cuerpo ya tiene orificios, por arriba, por abajo, por detrás, tiene que ser abriéndote la panza. ¿A qué mente se le ocurre todo eso? Pues a una mente delirante como la de Lovecraft, pero es que Giger también iba a decir guárdame la cría, pero bueno, una curiosidad, no me la guardes. no sé si sabes, no sé si se comentó que el guionista original de Alien, Dan O'Bannon, que es un hombre al que no se le ha tenido en consideración. Nunca suficientemente bien ponderado. En absoluto, porque además estaba medio loco. Pero uno era un loco maravilloso, ¿no? Tenía la mala fortuna de meterse en todos los proyectos que iban a fracasar por descontado. Alejandro Jodorowsky, voy a hacer Dune, me apunto, no se rueda. Y así una detrás de otra. Vamos a hacer una adaptación a animación de los cómics de Metal Orland, Heavy Metal. Me apunto. Película maravillosa, fracaso estrepitoso. Bueno, pues Dan O'Bannon sufría de la enfermedad de Crohn, que no se sabe lo que es, pero yo no sabía lo que es hasta que lo busqué. Por lo visto es una enfermedad que te genera unos dolores en el estómago y él decía que le tenía la sensación de tener algo en las tripas. Y de ahí, bueno, pues la idea. Estamos hablando de las figuras de los monstruos de Lovecraft, de esas descripciones extrañas que hace, y me ha venido a la cabeza porque siempre cuando se habla de eso, es la idea que me viene a la cabeza en Las montañas de la locura, de John Carpenter. No sé si la habéis visto. En la boca del miedo. Eso, en la boca del miedo. La semana pasada me equivoqué exactamente lo mismo que tú. En la boca del miedo, con Sam Neill, que bueno, no sé si habéis visto, pero es un escritor que va a buscar un detective de seguros, que va a buscar a un escritor, una especie de Sutter Kane se llama, que en realidad es como una especie de Stephen King, que va a buscar pues al autor que tiene que entregar su último bestseller, porque la editorial no puede seguir sin ese super éxito garantizado. Y entonces, bueno, lo persigue y va a una especie de pueblo extraño, parece que está como en una especie de burbuja espacio-temporal, donde una vez rebasas el puente, la ley de la física no son la misma. Y hay una escena buenísima en la que se ve, bueno, no voy a dar muchos detalles, en conclusión, Sam Neill, el protagonista, se asoma a un abismo, y entonces la chica empieza a describir el libro, y el libro describe lo que el protagonista está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces un abismo, y empieza a hacer una descripción de una extraña criatura que lo persigue,
Sam Neill echa a correr por un túnel y entonces efectivamente una extraña criatura sigue al protagonista y esa extraña criatura hay que verla para creerla, porque es eso. Es incomprensible. Son vestigios de cosas, y además filmadas a fogonazos. En algún momento hay un plano general donde ves un amasijo de extremidades, alas, patas, garras. Yo digo, hostia, yo creo que es la mejor visualización que se ha hecho de una criatura lovecraftiana, mostrándola todo lo que se puede mostrar. Porque, claro, si muestras demasiado ya, no. Por eso a mí también tengo que reconocer que me da un poquito de pena cuando vemos esculturas tan chulas como estas. Dios, ya sé cómo es el Alien, ya no me mola tanto. Porque es verdad que tú veías Alien la primera y terminaba la película y no te quedaba claro qué aspecto tenía esa... Que lo veías a retazos, te ibas formando una idea más o menos, claro, pero yo creo que precisamente le terminas teniendo todavía más miedo porque como no sabes... Claro, no sabes ni la forma que tiene, ¿no? Es una forma... Al fin y al cabo... Y sobre todo porque ha cambiado, porque primero has visto el huevo, después el bicho que salta a la cara... Claro, que ya es distinto ese bicho del que luego le sale de la barriga al pobre de... Claro, es que hemos visto el ciclo de producción completo que tú que comentabas y que tiene una complejidad que generalmente no solemos ver en el cine, ¿no? Y menos en una película como Alien, que en principio... Bueno, Fox dijo de hacerla porque era una película de espacio. Después de Star Wars, todo lo que era de espacio sonaba éxito. Pero claro, no tiene nada que ver. En fin, tiro por otro lado. De todas formas, esto va evolucionando por sí mismo antes de llegar a Prometheus, porque ya vemos que primero en Alien 3 y después en Alien Resurrection, cuando ya el hombre se mete de por medio y dice, bueno, vamos a tratar de aprovechar este fuego que nos han traído, el que nos lo ha robado de los dioses, vamos a tratar de aprovecharlo y vamos a tratar de modificarlo. Y entonces ya empezamos a ver, bueno, ya habíamos visto ya en Aliens a la reina alien, empezamos ya a ver a los perros alien, empezamos a ver, digamos, aliens mutantes. Y ahí es cuando yo creo que se toma conciencia de que realmente la criatura alien no es única e inmutable, sino que es capaz de evolucionar. Y es capaz de evolucionar porque en función del huésped... Es un parásito. Claro, exactamente. Pero hay parásitos que lo único que hacen es alimentarse de ti. Hay parásitos que te pueden modificar un poco y hacer que pierdas o ganes peso, que te surjan tumores. Pero este es un parásito tan especial, está tan excepcionalmente delineado para sobrevivir, que es capaz de adaptarse tanto al huésped, que si para sobrevivir tiene que adoptar algunas de las significaciones biológicas de ese huésped, muta. Y entonces ya tenemos el alien perro, el alien caniche, el alien dragón, si es que hubiera dragones. No hemos visto un alien volador, ¿no? ¿O sí? Pues porque todavía no se le ha metido a ningún pájaro, pero dale tiempo. Y si hiciera James Cameron una siguiente película, me imagino que sería un alien de color azul y en un mundo acuático, que es donde parece que vamos con las siguientes Avatar. Pero quiero decir, la evolución de la criatura es tan versátil que en cuanto se te ocurra qué cambio le puedo meter, la criatura lo asume. Y a partir de ahí casi que la imaginación sería el límite. Y no sé si ese también puede ser un poco la maldición, en este caso, porque después de ver casi como una franquicia tipo 007, en la que cada director le va aportando un poco su personalidad, hemos visto qué es lo que hace Ridley Scott, qué es lo que hace James Cameron, qué es lo que hace Fincher, aunque estaba un poquito con las manos atadas, porque era su primera película y era el estudio el que dirigía. Él simplemente se sentaba al volante y le decían, a la derecha, pillaban los charcos, pero no es culpa del conductor, es culpa del GPS. Y después hemos visto a a Junet, y ahora lo vuelve a tomar Cameron. Por eso decía antes que como que Cameron dice, voy a retomar las riendas de esta diligencia, que le he dejado ya las riendas a otros, la han llevado por unos pedregales, que estarán mejor o peor, pero no son mi pedregal. Y a partir de aquí, yo no sé si habrá una tercera película después de Prometheus y Covenant. Lo que sí que está claro es que sí que está en preproducción una serie que por lo menos los 2 primeros capítulos, como ya ha pasado con otras series, lo va a dirigir el propio Ridley Scott. Y en cualquier caso parece que él mismo está interesado en seguir ampliando ese universo al que ha vuelto, al que parece que le gusta. Y por no alejarnos demasiado de Prometheus, para muchos una película con más agujeros en el guión que un queso de Gruyère, pero aún así algo tiene que nos atrapa, a pesar de todos sus fallos, que los tiene muchos, sobre todo en el argumento. Cosas sin pie ni cabeza, como que los expertos en biología sean los primeros en quitarse el casco y acariciar una criatura que no sabemos qué bonita que es, sí, hasta que se te mete dentro y te parasita. Fenomenal. Tú eras el biólogo, ¿no? Fantástico. Pero a pesar de toda esa serie de disparates,
nos atrapa y queremos seguir viviendo en ese mundo. Quería comentar dos cosas. Que estábamos hablando y al final se ha ido de madre y me parece interesante del primer Alien. Y que me parece que fue un acierto y creo que es algo que no se ha repetido en las sucesivas secuelas. Y es que para el diseño de producción de la Nostromo, de la nave, ¿no? Se contrató un diseñador habitual de Hollywood. Y para el diseño del bicho y de todo lo que englobaba ese bicho se contrató a otro diseñador, que en este caso fue H.R. Giger. Claro que había ahí una diferencia abismal que yo creo que ahora, ya te digo, no se ha vuelto a repetir. Con lo que decías de Prometheus y de sus agujeros de guión, yo creo que a Prometheus le pasa una cosa y es que su secuela... Yo creo que eso se dijo en su momento. Prometheus se filmó pensando en que iba a ser una trilogía. La película, es lo que te he dicho antes, al final estamos hablando de productos de entretenimiento y cosas que tengan que ser rentables. Prometheus no funcionó en taquilla como se esperaba. Y cuando estaba en marcha Prometheus 2, tengo entendido que los señores de la Fox le dijeron a Ridley Scott: señor Ridley, está muy bien, pero no. No la va a llamar Prometheus 2, la va a llamar Alien Covenant y ya usted está sacando el bicho antes de tiempo. Entonces, claro, yo creo que Ridley Scott tuvo que hacer un apaño para encajar Prometheus con Alien Covenant. Y bueno, yo creo que está bien encajado, ¿no? Porque está bien hilada, pero claro, se quedan una cantidad de fosas abisales ahí abiertas en Prometheus, que bueno, el que tenga tiempo y quiera... Puedes sacar ahí temporadas y temporadas de series. Terminar ampliándolo en los cómics, que al final siempre es más barato de producir. Claro, pero... Y bueno, y con respecto a la serie que has dicho, no olvidemos que detrás está Noah Wyle, creo que se llama, que es el de Fargo, el responsable de Fargo, que a mí me parece una serie, un serión. Entonces, si este tío está detrás de esta serie de Alien, yo la espero ansioso. Y además tengo es precuela. Tengo entendido que se va a desarrollar en la Tierra. Se supone que antes de Alien, de la primera. Efectivamente. Con lo cual... Tampoco estaría mal, por aquello de volver a los orígenes, explicarnos por qué la corporación Weyland-Yutani tiene tanto interés y cómo sabe que en este planeta hay algo que merece la pena ir a ver. Porque posteriormente sí, una vez que ya tenemos al primer Alien y ya empezamos a saber de él, hay grabaciones o datos o información, podemos llegar a entender que hay un interés. Pero previo a eso, esto no es un poco como cuando te llega la señal de SOS, que sabes que hay alguien inteligente en un barco que se está hundiendo, porque te llega una señal que ya has convenido que te llegue el SOS. Pero esa señal que llega de un planeta sí que puede ser cualquier cosa. Pero ya sabemos luego por Ash, por el androide, que algo tiene de interés. O sea, que debe haber un primer vestigio. De todas formas, a mí me parece peligroso, un arma de doble filo, escarbar demasiado, porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Y de hecho... Quiero decir midiclorianos y eso, ¿no? Efectivamente. Pero porque yo creo que si siguen existiendo vínculos con Lovecraft y con su universo, quiero decir, ¿tú te imaginas unas montañas de la locura 2? Iría al traste el relato, seguramente. Es una pena. Y yo la leería, la devoraría, ¿no? Porque claro, lees ese relato y se te quedan tantas preguntas, ¿no? Pero claro, es muy tentador, como decía Chicho, ¿no? El ciclo el negocio del espectáculo ese es un negocio, ¿no? Y lo que genera interés, pues hay que producirlo. Pero yo sigo manteniendo que lo interesante de Lovecraft y de todo lo que se acerca a su universo es precisamente el dejar las puertas abiertas, ¿no? Y el generar mitologías alrededor de cosas que parecen mundanas, ¿no? Pero en Lovecraft también era muy habitual el típico hombre medio de Estados Unidos que va, el horror de Dunwich, ¿no? Que va a un pueblecito y resulta que hay ahí bichos raros. Quiero decir, ese contacto que existe entre la normalidad más absoluta y lo arcano, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido Alien dio un paso muy importante porque al principio nos teníamos que creer
que estábamos en un carguero espacial que venía de no se sabe qué planeta, transportando. El otro día lo volví a ver, ya te digo, y me fijo que cuando aparece el astrónomo, nave de carga, no sé qué, te hacen unos rótulos, nave de carga, no sé qué, carga 200.000 toneladas de ni me acuerdo ya, porque es un McGuffin absoluto, o sea, ni importa un carajo, pero esas cosas, y te lo tienes que creer, ¿no? Y creo que en eso tuvo mucho que ver David Giger, el productor, que fue el que, porque tengo entendido que en el guión de Alien metió con mano hasta el conserje, y el productor fue el que puso ese tono de como de camioneros asalariados en Alien, ¿no? Estos dos que se están quejando toda la película de, oye, a mí me vas a pagar que baje al planeta a buscar vida inteligente. Tenemos que hablar con el enlace sindical. Efectivamente. Si no, el planeta no bajamos. Pues creo que, no sé, Walter Hill o David, no me acuerdo, fue el que me metió ese tono, entonces le dio cierto realismo, ¿no? Y tú veías la película... Son un poco los Lenny y Carl del espacio. y te lo creías, ¿no? Entonces, bueno, teníamos ese punto de partida, nos creímos que había una nave espacial que iba a coger minerales a no sé dónde y tal y igual, pero es que la idea de que una nave espacial esté en el espacio y reciba una señal de extraterrestre y que por contrato... No, es que tu contrato dice que si hay una señal extraterrestre tienes que irme... O sea, sería muy buena. Claro. Sería muy buena. Porque detecto una señal y como mucho se la comunico a la NASA o lo que sea. Le digo, oye, mira, estamos aquí en el planeta no sé cuántos, aquí está el registro de esta señal. Si queréis mandar una nave científica... Que eso también es una diferencia con Prometheus, en la que vemos... Claro, porque ellos van a tiro hecho. Claro, exactamente. En Prometheus se ha preparado esa expedición, aunque hasta que no están de camino no se explica, que esto también es un recurso narrativo demasiado facilón, porque nadie se emprende, ¿no? Nadie se embarca en una misión de ese tipo si no sabe a lo que va, excepto el obrero menos especializado, digamos. También es verdad que no mandaron a los mejores, que se quitan los cascos a la primera. Eso mandaron a los becarios, así salió como salió. Pero lo normal es que, hombre, el técnico de mantenimiento, hay una nave, me monto en la nave y me llevan y me pagan y voy. Pero claro, el científico, ¿en qué proyecto te embarcas? Tú cuando pides una beca para investigar, no la pides a lo loco y si me la dan allá voy. Cuando descubres que me tengo que... pero que me tengo que ir a la quinta puñeta, que hace frío, que tengo que estar... Que me tienen que hibernar. Que a ver si esto sale bien. Que a ver si luego cuando suene el ping en el microondas se me ha descongelado todo bien. Y no sé a qué voy hasta que ya estoy de camino. Eso suena un poquito extraño, pero es la fórmula para que luego nos puedan exponer de esa forma tan especial y tan espectacular de qué va la misión. Pero esto también lo veo yo que enlaza toda esta parte del principio con lo que vemos muchas veces en la literatura de Lovecraft. Cuando vamos a un rincón perdido, descubrimos una civilización antiquísima o incluso alienígena. Al principio, en la isla de Skye, que por cierto, en esa isla he estado yo y aunque está en Escocia, y es una isla en la que hay muchas destilerías de whisky. Y se escribe exactamente igual que cielo en inglés, solo que con una E al final. Entonces, no creo que haya ningún paralelismo ni ningún juego de palabras en situar en una cueva de la isla de Skye un mensaje que nos conduce al cielo, a las estrellas. Tampoco creo que haya ningún paralelismo entre aquello de in vino veritas, en el vino encontrarás la verdad, y que a través de una isla conocida por sus destilerías de whisky descubramos la verdad que hay detrás de los mensajes que han recibido muchas civilizaciones desde tiempos inmemoriales. Pero lo cierto es que aquí tenemos otro punto de conexión con esa parte de la literatura de Lovecraft en la que hay un encuentro con el mensaje que queda en las paredes de cuevas ancestrales, en los escritos, en las leyendas de otras civilizaciones y de otros conocimientos, que realmente lo que nos están contando es nuestra historia. Nos están diciendo esos vestigios que nosotros no nacemos en este planeta, que nacemos porque desde fuera algo o alguien nos ha creado, y realmente uno desde el principio, si va también con esa idea en la cabeza, es aquello de que cuando tienes un martillo en la mano todo te parecen cabezas de clavo, y cuando uno ya va pensando que hay una cierta relación entre la semilla que dejó Lovecraft y lo que luego ha recogido Ridley Scott en sus películas y el resto de creadores en la saga de Alien, empiezas a reconocer patrones. Es la pareidolia esta de ver en una nube y decir, ay, mira, parece un perrito, parece un árbol. No, o sea, parece. No lo es, te lo está pareciendo a ti, que lo estás interpretando de esa forma. Y lo cierto es que no sé si todo esto, como digo, es un cúmulo de casualidades, de querer ver en la nube esa forma, pero la cuestión es que luego están ahí. Seguro que si nos sentamos con Ridley Scott o con los autores del guión nos dicen,
¿Quién? Seguro que alguno lo ha leído, sabe quién es, pero probablemente no está ahí. Y de hecho, como en La boca del miedo o La cosa, algunas de las películas en las que más y mejor se ve a Lovecraft son precisamente las que no adaptan absolutamente nada de Lovecraft. Sí, de hecho las mejores adaptaciones de la obra de Lovecraft son películas que no lo adaptan directamente, porque si no, catástrofe asegurada. Pero se zambullan en una atmósfera que es Lovecraftiana. Sí. Bueno, es el caso de las montañas de la holgura. Estaba recordando mientras hablabas viendo Alien Covenant, hay un momento en el que se ve un plano de el sitio donde estos personajes se atrincheran, ¿no? Una especie de ciudad antigua. Y hay un plano que es calcado, pero calcado, y eso no está hecho por casualidad. Por casualidad, a La isla de los muertos, que es un cuadro de Arnold Böcklin, que a mí me dejó pensativo, porque bueno, se supone que ese cuadro corrígeme si me equivoco, pero quiero recordar que es donde van las almas, ¿no? Una vez muere. Claro, y de pronto hecho, se supone que la barca es la de Caronte, la barca que llega a la isla. Claro, efectivamente, pero claro, yo de pronto veo aquello, estoy viendo Alien Covenant, al final son bichos y sangre y disparos, ¿no? Se supone que era un Prometheus descafeinado, ¿no? Y de pronto veo La isla de los muertos de Arnold Böcklin y digo, ¡ostras! Me pilló tan de pasada que no he tenido tiempo a asimilarlo y a buscarle las migas, pero sí que me ha dado ganas de volver a verla, solo ese detalle. Y luego una cuestión que creo que es primordial cuando se habla de la saga Alien a todos los niveles, y es el concepto mismo del espacio, ¿no? Tú has hablado cuando has empezado de que Lovecraft inventó el terror cósmico, que habéis dicho así, dices, bueno, el terror cósmico, ¿qué es eso, no? Bueno, el horror. El horror cósmico. Porque el terror, exactamente, el terror te da miedo y te asusta. El horror es algo, los huesos. Exacto, es algo tan grande que te domina. Y el horror cósmico, bueno, al final venía lo que acaba de decir, al final viene a hablar de no de un susto, ¿no? Sino de un malestar general que se te mete en el cuerpo. Yo siempre he dicho que la buena película de terror no es aquella que te da un susto cuando la estás viendo en el cine, sino la que cuando llegas a casa y te metes en la cama empiezas a darle vueltas y dices, hijo de su santera. Esas. Y la idea de Lovecraft era esa. Lo que pasa es que, claro, ahora lo leemos y nos puede sonar un poco infantil, pero bueno, a lo mejor un poco antiguo y tal. Pero la idea era esa, ¿no? Y el concepto, además un horror cósmico, y la palabra, esto puede resultar muy pedante, pero un horror cósmico intelectual, es decir, un horror que tienes que pensarlo, ¿no? Un poco, ¿no? Y decir, ¿y qué horror más cósmico puede haber que el propio espacio, ¿no? Recuerdo que había una escena en Interestelar en el que están los personajes ahí en mitad de no se sabe dónde, en la nave espacial, y dice uno de los personajes, dice, me da miedo pensar que estamos rodeados o sea, todo lo que rodea la nave espacial parece que está pensado para destruirnos, ¿no? Entonces, hostia, eso da mucho miedo si te paras a pensarlo, ¿no? Entonces, si lo piensas así, joder, el bicho es lo de menos, ¿no? Es decir, que estás ahí en un sitio que ojito, ¿no? Y ya no te cuento cuando llegas a un planeta desconocido y en ese sentido ves Alien es mucho más realista, no se le ocurre quitarse los cascos. Sí. Pero claro, es lo porque hablamos por teléfono hace poco sobre el tema y es que no es que te quites el casco porque hay oxígeno, ¿no? Si está aquí el coronavirus y mira cómo nos lleva. Si te quitas ahí los cascos es un virus que no conozca cualquier cosa. En fin, un disparate. Pero esa es otra, porque, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero es que en el cine de Hollywood se tiene mucha tendencia que cuando hay películas de astronautas enseguida los personajes se quiten los cascos porque así a la estrella la ven mejor, ¿no? Yo me acuerdo que en la película esta de Planeta Rojo, no sé qué excusa absurda se buscan para quitarse los cascos enseguida se le va al Kilmer. Y digo, ¿pero me estás contando? Y en Misión a Marte, que consiguen que haya oxígeno dentro de... que se queda allí Don Cheadle, se queda el pobre tío allí, anticipando lo que le va a pasar a Matt Damon en Marte, en el marciano. Se queda ahí el pobre abandonado y cuando llegan los otros ha conseguido que el vivero haya plantas y se respire oxígeno. Fíjate, eso no sé si te lo comenté el otro día cuando hablamos. Hay un programa televisivo italiano de los años 90 que tenía una pequeña sección de coña
que estaba grabado como si fueran nodos antiguos, que en Italia también tenían nodos, y ampliando este concepto de los nazis que se escondieron en la luna, ellos habían hecho una sección... Hay una película de eso, ¿eh? Que también hay película, Iron Iron Sky. Sky, con segunda y no sé si hasta tercera parte. Los italianos iban más allá. Estaban ahí, ¿eh? Entonces habían hecho una pequeña sección que era como haber recuperado unos nodos que se habían perdido y ahora habían llegado. El título era Fascisti sul Marte, o sea, fascistas en Marte. Y era que en la época de Benito Mussolini habían salido con un cohete, pero a la Luna, esto está aquí al lado, a Marte. Y evidentemente pues estaría grabado en algún paisaje semidesértico del sur de Italia y era la colonización de Marte por fascistas italianos. Todo esto tiene que ver con lo del casco. Para que se les vea la cara, pero sobre todo porque son italianos, por su propia fuerza de voluntad, eran capaces de quitarse el casco y sobrevivir a pesar de la ausencia de oxígeno. Solo por su propio convencimiento en el que la vía del fascismo era la correcta y, por supuesto, nos vamos a sobreponer a las dificultades. Evidentemente, eso era de coña. Si en cualquier película de más allá de los años 50 y 60, ya con los conocimientos científicos y tecnológicos que hay, haces cualquier disparate de estos, no puedes pretender que se te llame ciencia ficción. Pasa como con la Guerra de las Galaxias, no la puedo llamar ciencia ficción. Si un láser puedes hacer que pare aquí, entonces no es láser, podrá ser plasma o lo que quieras, pero no es una espada láser. Eso lo decimos solo en España, en inglés es sable de luz, que tampoco tiene fundamentación científica, porque la luz no es finita y no puedes determinar dónde acaba. En fin, todas estas circunstancias que hacen que te alejes de la ciencia ficción, que pases al terreno de la fantasía, y en el caso de este vínculo, que yo creo que es bastante evidente con Lovecraft, lo que hablaba Ramón, de ese horror que te lo llevas tú a tu casa, no es el susto que te has dado, que claro, hasta que no estés en una antigua abadía oscura, en una noche de tormenta, no te vas a volver a llevar otro susto si además hay un vampiro esperándote. Pero que te hagan reflexionar sobre la propia naturaleza del ser humano, sobre cómo hemos sido creados, y si hay alguien por ahí fuera que igual algún día vuelve, como que no, se ha olvidado de nosotros, somos una excrescencia de algo que un día creó y aquí nos hemos quedado y hemos evolucionado como hemos podido, y el horror que hay fuera esperándonos. Entonces, ese no es un susto que te llevas, ni eso es una reflexión que se te mete dentro, y por eso es por lo que la semilla que suele dejar Lovecraft en su literatura hace que te replantees cosas, en el sentido de que él se supone que sus creencias religiosas eran tendentes a la nada, era muy apegado al mundo real, profesaba, digamos, un materialismo bastante poco práctico realmente, porque este es de los que se dedicaba a ayudar a los demás y vivió prácticamente toda su vida en la miseria, pero ayudó a otros a edificar los mundos de los demás y el propio mundo que la había creado. Esos mitos en forma de dioses primigenios y de criaturas arquetípicas que otros fueron ampliando y que fueron desarrollando precisamente por lo ricos que eran y por los mundos que era capaz de inocular en la mente de los demás, al final lo que hizo, a pesar, ya digo, de ese materialismo, de ese ateísmo, fue configurar su propia religión. Unas escrituras sagradas, de aquí también una conexión con Alien, lo recordó Pedro Rivera la semana pasada, una de las ilustraciones o de la serie de ilustraciones recogidas en un libro más famoso de Giger se llama Necronomicon, precisamente por el libro imaginario que creó Lovecraft, que supuestamente había escrito el árabe loco Abdul al-Hazred, que además se supone que es la forma en la que se pronunciaría en inglés Abdul, el que todo lo ha leído, all has read, pero escrito pues al-Hazred, y todo esto al final está configurando su propio Mesías, su propia palabra sagrada, su propio texto que es capaz de volver fanáticos a quien lo leen y lo toman muy en serio, y una serie de criaturas que su propia mitología, sus propios seres casi divinos y sus criaturas del submundo, que lo que van haciendo es generar una religión que en algunos casos ha llegado a los relatos de otros, al cómic, al videojuego, a las películas, o bien adaptando o bien inspirándose, pero que en el caso concreto de las películas de Alien, tanto de manera consciente como de manera inconsciente, son una serie de elementos que Lovecraft los ha puesto en negro sobre blanco en su literatura, su círculo de Lovecraft y toda la serie de amantes de su obra que con el paso de las décadas se han ido inspirando en ello para ampliarlo,
Y yo creo que esto todavía no termina precisamente por ese germen inicial, que es esa semilla, como en la película Origen, te vamos a plantar una idea, la vamos a dejar ahí de forma que cuando despiertes, lo que en tu sueño quedó va a hacer que se modifique tu conducta en la vigilia, y es la idea que con lo de la panspermia y demás teorías científicas podría ser plausible, y es que realmente el origen de la vida en la Tierra no procede del propio planeta Tierra, sino de sustancias químicas que vagaban por el espacio en los periodos de formación de los planetas, que llegan aquí, que se combinan, seguramente no en la forma tan espectacular ni tan dirigida que aparece al principio de Prometheus, pero al final el vehículo de conocimiento es el mismo. Nosotros estamos aquí por una casualidad cósmica, y ya luego vamos a pensar si es inteligente o no, si es causal o casual, y en cualquier caso la riqueza que nos plantea eso, lo que nos llevamos a casa no es el miedo de que nos aparezca la criatura. Si nosotros no hemos bajado al planeta a que se nos abra el huevo y nos salte nada a la cara, alguien no nos va a saltar. Pero el problema no es ese, el problema es ver cómo en Prometheus hay alguien que abre algo, suelta una sustancia, él mismo se mezcla, y a partir de ese momento, con el paso y la evolución de los miles de años, lo que surge es vida. Además, es que el personaje, el concepto de los arquitectos, ¿no? A la hora de crear vida, la absoluta indiferencia que tiene por nosotros, ese extraño plan que tienen para destruirnos, no se sabe muy bien por qué, pues es muy rollo Lovecraft, ¿no? Esos dioses primigenios que nos han creado y decir, bueno, pues basura, ¿quién me está dando la brasa? En fin. Hablando de Prometheus, estuve hace poco, o sea, vi esta semana, pero previa a esta charla, vi una película que siempre se ha dicho que es primigenia de Alien, que es Terror en el Espacio, de Mario Bava, que por cierto su hijo Lamberto Bava está por aquí, por Murcia, en el Sombra, ¿no? Con el festival. Y me llamó una cosa poderosísimamente la atención, y es que los trajes espaciales que llevan en Terror en el Espacio se parecen asombrosamente mucho a Prometheus. Son una especie de trajes negros, como de cuero, ¿no? Con una especie de costuras. Hombre, los de Prometheus están más chulos, ¿no? Había más presupuesto también. Había más presupuesto también. Pero la de Terror en el Espacio, la idea estaba ahí. Dije, ostras. Y luego también, Terror en el Espacio es una película de serie B, hecha con 4 duros. Es de ese tipo de películas que yo cuando las veo digo, pues vamos a ver, ¿cómo se te ocurre meterte en este berenjenal si no tienes dinero? Pero bueno, es una nave espacial, pues lo mismo, que llega a un planeta, ¿no? Y desconocido y bueno, pues pasa algo extraño en la tripulación. No es tanto el concepto de que haya un bicho fuera, sino que la propia tripulación se vuelve hostil consigo misma, y ahí hay unas historias. Y encajaba bastante mejor Terror en el Espacio como semilla de Prometheus que de Alien, porque ya te digo, el concepto bicho yo no lo veía tan claro, pero sí esa idea de que una persona de la tripulación iba a decir adultere la tripulación, no tanto por una cuestión bicho, ¿no? Sino por una cuestión maldad corrosiva, ¿no? Que infecte. Bueno, eso es el viaje del Demeter en Drácula. El barco que lo trae del continente, o que lo lleva del continente a las islas, y van cayendo poco a poco. Sí, que al final todos los grandes relatos están ahí, ¿no? Es como decía un amigo mío, dice, todo está en la Odisea de Homero. Sí. Pero a renglón seguido me decía, mejor no te la lees, que te lo explique. Mejor ver alguna adaptación de dibujos animados. No, pero creo que es una obra especialmente densa, pero es lo que estamos hablando, ¿no? Que al final los grandes esquemas están ahí, ¿no? Y están en Alien, como lo han estado en Star Wars, y siguen estando en Prometheus y en Covenant al final, porque son estructuras muy parecidas. Así que cuando llega alguien como Tarantino y te desmonta el esquema, aunque solo sea... Los Odiosos 8, claro, como parte final de lo que había iniciado con Reservoir Dogs. Bueno. Yo leí al propio Tarantino decir que Los Odiosos 8 era un remake, no confeso, de La Cosa. Sí. Y claro, reviéndola otra vez... Digo, La Cosa sin extraterrestres.
Digo, pues no es ninguna tontería lo que se ha dicho aquí. Además, Tarantino siempre ha dicho que es un fan de Carpenter y de la cosa. Y es verdad que al final, en Los Ocho Dioses, la trama gira en torno a ver quién es el villano ahí, ¿no? Que era lo que ocurrió en la cosa, ¿no? También hay sangre. Hay sangre y tal, y la nieve, en fin, hay un montón de ideas. Y yo creo que, bueno, a lo que íbamos, que los grandes relatos están ahí y que a pesar de que, como decía al principio, el postmodernismo ha tratado de... Yo creo que la esencia, ¿no?, de momento de las grandes historias, y sobre todo cuando se quieren construir determinados mitos, está ahí. Porque si lo pensamos un poco, que al final ha conseguido, las nuevas secuelas de Alien han conseguido refrescar reinventarlo. Ahí hay mucha discusión. Podríamos dar otra charla sobre eso. Diría que pueden haber añadido algún elemento, pueden haber enriquecido, sí, pero al final el terreno del juego, pero sigue siendo el fútbol. Quiero decir, claro, al final son matices, ¿no? Y la pelota ya no es de trapo, pero sigue siendo darle patadas al balón. Y es lo que te decía al principio. Yo me hubiera preferido quedarme con el primer Alien, pero claro, mi pasión y mi afición y mi interés por la película y por todo lo que envuelve, no, es que te vamos a explicar algo más. No debería, pero venga. Nos tienen cogida la medida. De hecho, aunque se supone que el tema central hoy es Prometheus y Lovecraft y la relación, si lo hubiere, yo hay una película que, claro, es anterior a Prometheus y que casi me pareció también un poco lo de que dijo Guillermo del Toro, de qué necesidad hay ahora de hacer en las montañas de la locura, que es Alien contra Predator. Porque al final es lo mismo, la criatura en este caso todavía más cercano, porque sí que es verdad que la acción transcurre en la Tierra, como en las montañas de la locura, en el Polo Sur. En este caso no son unas montañas elevadísimas, sino una cueva que está sepultada debajo de los hielos, lo cual tiene todavía más lógica porque sabemos que no hay unas montañas tan altas en la Antártida como el Everest. Sí tiene más lógica que si llegó alguna civilización hace miles o incluso millones de años, ahora eso esté sepultado por el hielo y que haya que horadar un túnel en el hielo para llegar. Y tiene más sentido encontrar ahí esa especie de precursor de los templos mayas, aztecas o incluso atlantes, depositado ahí por una civilización alienígena, y estás viendo eso y dices, ahora sí, aquí sí que has leído a Lovecraft, sí que has leído en las montañas de la locura. Bueno, seguramente te seguirían diciendo ¿los qué? ¿Los qué? pero de hecho creo recordar que en el libro porque bueno, este señor y yo coordinamos un libro sobre Lovecraft y el cine. El cine y la arquitectura y la un montón de cosas, y colaboró mucha gente de toda España. Y es verdad que creo que alguien mencionó Alien contra Predator, que es en principio la típica película que no mencionas para quedar bien, ¿no? Pero que bueno, está ahí, que tiene su cosa. Pero bueno, lo que te decía al final, que yo creo que está muy bien alimentar el universo Alien, pero los conceptos básicos siguen ahí, y a mí me interesa mucho lo que puede hacer ahora en la serie de televisión, precisamente porque no va más allá, ¿no? Si se va a quedar en tierra y me va a hablar de determinadas señales que pudo percibir y tal, quiero decir, probablemente no veamos al bicho en ningún momento. No lo sé. Cual tampoco tendría por qué ser necesariamente malo. Claro, por eso digo, si cosas así se han visto... En fin, pero bueno, que yo creo que es una apuesta interesante y en fin, y que el universo Alien pues tiene, creo que, sobradas conexiones con Lovecraft. Hay un elemento que lo vemos en casi todas las películas de la saga de Alien y que especialmente interesante en el caso de Prometheus, por volver también a esa relación entre la criatura y el creador que hay en Lovecraft y que hay también aquí en la saga, que es el androide. Si en Lovecraft nosotros somos la criatura olvidada de dioses que incluso duermen en el fondo de Rilé esperando que se despierten, y otras que están en el abismo del cosmos, nosotros aquí sí que vemos en la película, o en las películas, la relación entre el hombre y la criatura que el hombre ha creado, que son los robots, los androides, y cómo estos a veces se rebelan, en ocasiones son precisamente ellos los que nos matan, y en otras son los que nos salvan. Aquí vemos también el papel que juega el robot
que aparece en Prometheus y el que aparece también en Covenant, además por partida doble. Sí, pero fíjate... Fassbender interpreta tanto como en una especie de trasunto de Terminator, interpreta al Terminator de la 1 y al Terminator de la 2, al que ayuda y al que mata. Pero al final también es un poco la relación entre un creador y su criatura, ya dotada de su cierta independencia y por supuesto de su inteligencia. Sí, pero fíjate, en las películas que ha hecho Ridley Scott, ya no digo Alien el regreso, que ahí el robot tenía otro papel claramente distinto, pero en la de Ridley Scott, el cyborg siempre ha sido un personaje sospechoso. Ambiguo, sí. En la primera película, que no es abiertamente malo, pero sí que creo, sí que en algún momento dice, bueno, es una criatura perfecta, ¿qué me estáis contando? O sea, antes esa criatura perfecta que vosotros, insulsos seres humanos, ¿no? Y bueno, y en Prometheus y en Covenant ya ni te cuento, ¿no? Pero Prometheus es que es pluscuamperfecto. Claro, pero sí, pero sigues, pero bueno, es ambiguo y al final es definitivamente un villano. Y en Covenant igual. En Covenant, de hecho, no creo que vayamos a ver una tercera entrega, pero claro, lo que decía antes, no deberíais hacerla, ni yo debería verla. pero si la hacéis, iré. Pero si la hacéis, iré a verla, porque con ese final... Y luego, curiosamente, y también en Prometheus, por esa dicotomía de criaturas, llega un momento en el que se plantea la duda de si el personaje que interpreta a Charlize Theron es humano o es robótico. Efectivamente. Idris Elba lo sabe. Efectivamente. De todas formas, yo creo que el personaje del robot, según tengo entendido, en el primer Alien se metió como un arquetipo que tenía que estar ahí. Porque en Star Wars había un robot y aquí igual, ¿no? Pero claro, aquí los de Fox se quedaron un poco así porque el robot no lo parece, ¿no? Y cuando finalmente vemos que es un robot, es un robot por dentro desagradable, ¿no? Es casi humano, ¿no? De hecho, fíjate que también es... Ahí tenemos a Ash desmembrado, claro, ¿no? pero si te das cuenta es como la versión de darle la vuelta al calcetín del concepto biomecánico de Giger, que es un concepto monstruoso y oscuro, y en este caso también es monstruoso y desagradable, pero es claro, aquí en lugar de tener oscuridad y tentáculos, lo que tenemos es como una especie como de fluido en forma de leche y unas bolas, que parecen las bolas chinas esas que he visto una vez por internet. Es una especie de androide, es una especie como de visión del hombre adulterada, ¿no? Donde vemos que por dentro como que quiere ser humano pero no lo es, y sus entrañas pues son eso, bolas como leche, una cosa profana, ¿no? Sí. Como si fuera el ser humano profanado, una cosa... Y yo creo que esa idea... De hecho, casi tan incómodo como cuando vemos el destripe del astronauta cuando sale el alien. Bueno, vemos las entrañas de un humano y nos repugna por la violencia, pero también nos incomoda ver las entrañas de cómo el hombre ha tratado de crear una criatura con vida y con inteligencia, y realmente es también bastante desagradable ver por dentro cómo funciona. Que, por cierto, ya que estamos aquí, viendo Covenant, ¿no? Cuando hay un momento en el que sale la otra criatura, ¿no? Y que fue uno de los momentos que yo no apagué la tele por eso, porque me gusta y quiero seguir viendo, ¿no? Pero sale el bicho recién nacido y se hace una reverencia al cyborg. Digo, vamos a ver, ¿qué me estás contando? Quiere decir que lo suyo era ese bicho que sale de las entrañas, lo salpica todo de sangre y automáticamente se va a esconderse porque va a alimentarse enseguida, ¿no? Sí. Y me gusta mucho insistir en esa idea del animal, que donde vemos todo su ciclo, lo vemos pequeñito, como brota del cuerpo. Además es una escena que, según tengo entendido, no se avisó a la gente exactamente de que iba a ver, ¿no? Bueno, hablé la semana pasada de Allen, no quiero enredarme con eso. Pero bueno, que a mí me parece uno de los grandes momentos del cine de ciencia ficción, y que ahí, por ejemplo, yo creo que Ridley Scott, consciente de que eso era un hito, dice, no voy a tocarlo, y si lo toco lo destrozo. Sí, bueno, de vez en cuando. Bueno, pero se auto-homenajea mucho en muchas ocasiones con merecimiento. Quizá esa frialdad del personaje de Charlize Theron en Prometheus no deja de ser también un reflejo de la Rachel de Blade Runner, en el sentido de que volvemos a esa reflexión, que en Blade Runner también está esa reflexión sobre qué es lo que hace humano a alguien, el haber sido concebido de forma biológica, o si es capaz de experimentar sentimientos, o no solo raciocinio.
Y a lo mejor a veces, como me imagino que pasará con otros directores, es un poco un diálogo con uno mismo. Hace 35 años pensaba esto, creaba esto y los ponía así, y ahora 35 años después se me antoja que a lo mejor tengo algo más que añadir, una especie como de palimpsesto, pero escrito en otro libro, en el que voy tomando mis propias anotaciones. Y digo, bueno, por cierto, aquella vez, aquel personaje me aportó algo en esta historia y ahora creo que aquí puedo aportar esto otro. Yo de todas formas, y lo he dicho al principio, insisto, yo creo que Ridley Scott hizo una película valiente, pero precisamente porque no hizo lo que se esperaba de ella, no fue a lo fácil. Rompió algunas de las cosas básicas que todos esperábamos, ¿no? Recordemos que el Alien lo vemos en Prometheus casi en una escena post-créditos, ¿no? Sí. Pues yo recuerdo que lo estaba viendo con mi mujer además y termina la película, se va a negro y digo, yo recordaba aquí que se abre y vemos el bicho. O sea, quiero decir que no fue a lo fácil y además fue a un producto que a pesar de su espectacularidad y de los efectos especiales y tal, no era un producto fácil tampoco de digerir. O sea, tú vas a ver una película de ciencia ficción y por muy trascendente que te quieras poner, o haces 2001 o tienes que poner una guía básica para el gran público, la siga sin problemas. Y eso no ocurre en Prometheus. Prometheus es una película compleja y probablemente tenga que pasar mucho más tiempo hasta que se le valore en su justa medida y sobre todo se tenga en cuenta, insisto, que fue una película pensada que iba a tener una secuela que luego no fue tal y que por lo tanto se queda abierta a multitud de lecturas. Pero bueno, yo en ese sentido, ya te digo, yo rompo una lanza a favor de Ridley Scott y creo que es un hombre que, recordemos, creo que tiene casi 90 años ya. Y ahí sigue. Tiene 80 y tantos años, no hace películas fáciles, no hace cualquier cosa barata, se mete en verdaderos tinglados y ahí está en primera fila. Por ir cerrando, ¿te parece que le podría suceder a esta película en concreto, a Prometheus, algo similar a lo que le pasó a Lovecraft, que realmente en su época no tuvo gran éxito, publicó, pero no fue un superventas, y que influyó mucho? Hubo muchos lectores y muchos amigos que le apoyaron y generaron la leyenda en la que después se ha convertido, pero que fue el paso del tiempo el que tuvo que ir dejándolo en su lado, y sí que es verdad que calidad literaria, Lovecraft, en fin, la justita, pero es la atmósfera. Y en mi caso concreto es que a Prometheus creo que le pasa algo así. No es que como película tenga una calidad en el que la narrativa, los personajes y la trama se sostengan de una forma con una solidez marmórea, pero te atrae, te atrapa, te propone. Yo sí creo que es una película que con el paso de tiempo irá ganando adeptos. Quién sabe si habrá un reboot, un remake o un refruit. Pero los americanos siempre inventando los términos. Pero yo creo que es una película que irá ganando con el tiempo y sobre todo que como deja tantas puertas abiertas, ¿no? Pues quizá en el futuro aquello se pueda completar y no me extrañaría, no sería descabellado que dentro de, 10 años se hiciera un Prometheus 2 escondida bajo otro título, porque no sería la primera vez que se ha hecho una secuela tardía de alguna película, ¿no? Y vienen quizá dándole otra vuelta al guión. Prometheus yo creo que podría haber sido mucho mejor película, pero ya te digo, me parece una película que vale la pena aplaudir por el esfuerzo que supuso y sobre todo por la valentía que supuso. Y por lo que deja, quiero decir. Y por el pozo que deja. No, pero me refiero a lo que deja en cuanto a puerta abierta de por dónde continuaría. Bueno, claro, y la mitología que te deja ahí abierta, que dices, bueno, aquí puedo tirar por donde quiera. Pues llevamos una hora hablando y antes de despedirnos, no sé si queréis hacer algún comentario, participación, pregunta, duda, ruego. Ridley Scott mutiló la banda sonora de Jerry Goldsmith y te digo más, utilizó para determinadas escenas fragmentos de la banda sonora que Goldsmith compuso para Freud, una película de John Huston que interpretaba a Montgomery Clift. Y hay una edición por ahí en el que puedes escuchar los fragmentos de Freud que utilizó Ridley Scott para la película y que a día de hoy en la versión normal que todos hemos visto hay momentos que escuchamos banda sonora de la película Freud de Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, pero ya te digo, Freud, nada de Alien. Y de hecho Alien, Goldsmith, Ridley Scott básicamente lo que hizo fue coger las pistas de Jerry Goldsmith y mutilarlas en función de cómo a él le interesaba en las escenas, ¿no? ¿Sabes? La obra que Jerry Goldsmith compuso de principio a fin es rara que la escuchemos en la película.
Están todas segmentadas en función de los intereses de Ridley Scott como él lo veía, ¿no? Y además, el tema más famoso y la polémica más famosa viene por los títulos de crédito. Cuando empieza la película, ahora mismo cuando escuchamos poco menos que un ruido, ¿no? No escuchamos nada en concreto. Y ese tema fue impuesto por Ridley Scott porque no descartó el que compuso originalmente Jerry Goldsmith, que es un tema que probablemente si lo escucháis automáticamente lo asociáis a Alien, donde se escucha una leve melodía, un tan tan ta ta ta, pero muy 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 finita, porque Jerry Goldsmith decía que a él el espacio le inspiraba cierto romanticismo, ¿no? Y su idea era que la banda sonora partiera de cierto romanticismo hasta que fuera a lo terrorífico. Pero Ridley Scott no lo veía así. Y a mí me llamó muchísimo la atención que cuando vi Alien Covenant, el principio de la película, los títulos de crédito de Alien Covenant, es con el tema principal que en su día Ridley Scott le rechazó a Jerry Goldsmith para Alien. Tengo que confirmar esto porque me pareció tan sorprendente que digo, no me lo puedo creer. Además es un temilla que se está repitiendo continuamente a lo largo de toda la película. Pero si buscas un poquito por internet el tema de Ridley Scott, Jerry Goldsmith, Alien, hay multitud de artículos y de hecho hay alguno muy bueno, yo es que ahora mismo no sabría decirte cuál, donde te va explicando casi tema por tema cómo aquello se fue desgranando y te hace la comparativa, ¿no? Tema usado en la película, tema compuesto original, tema de Freud que se utilizó en la película, en fin, una cosa extrañísima. De todas formas, Ridley Scott también con esto de las bandas sonoras y de coger sí, y demás. Siempre ha tenido problemas. Sí. Gladiator / Piratas del Caribe, sí, más lejos. Bueno, de hecho, lo peor fue, a pesar de que Ridley Scott y Jerry Goldsmith no se llevaron del todo bien en Alien, la siguiente película que hacen, que es Legend, Ridley Scott contrata a Jerry Goldsmith, le compone la banda sonora y directamente dice, no me gusta. Y entonces contrató a un grupo musical alemán de música industrial y le compuso una banda sonora que, en mi opinión, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Y la versión que hay en Europa de Legend va con la banda sonora de Jerry Goldsmith. Y la versión de Estados Unidos va con la banda sonora del grupo alemán. Que yo le he oído, he visto fragmentos y yo como soy fan de Goldsmith, pues claro, barro para casa. ¿Alguna cosa más? Pues perfecto, encantado. Pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto portentino, que jamás volveré a pasar hambre.